El Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura pública de las Escrituras. Estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y hoy vamos a leer de los versículos del 38 al 42. Mateo 5, del 38 al 42. Y dice la palabra del Señor: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Estas palabras de ojo por ojo y diente por diente las encontramos en versículos como Éxodo 21, 24 o en el libro de Levítico capítulo 24, versículos del 17 al 20. Y cuando leemos Mateo y hemos tenido como referencia los versículos que están en Éxodo y en Levítico, podría parecernos como que el Padre y el Hijo se están contradiciendo. Y esto no es cierto. Ellos están en comunión, por lo tanto no pueden contradecirse. Dios Padre dejó estas leyes para que los hombres no cobraran venganza entre ellos mismos. Y acordémonos que hay un factor humano, por así decirlo, en cómo cada uno percibe las leyes del Señor o cómo cada uno quiere poner por obra las leyes del Señor. Recordemos que los fariseos tomaban la ley como a ellos les convenía. Entonces, muchas de las leyes que el Señor dio, los hombres metieron su mano ahí y no las decían o no las ponían por obra como Dios las había dejado. Entonces, Dios lo que estaba diciendo en Éxodo y en Levítico era, ustedes necesitan leyes porque si no les doy una ley, ustedes van a hacer lo que quieren. Y miren, aún teniendo la ley, por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces hacemos lo que nosotros queremos. Pero en realidad Dios Padre había dado estas leyes para que los hombres pudieran regirse por medio de ellas. Y eran más que todo una advertencia. ¿De qué? De que cualquiera que hiciera un mal a alguien, pues iba a sufrir una consecuencia. En pocas palabras, creo yo que sabiendo la ley de Dios, nosotros deberíamos de recordar todo el tiempo qué cosas debemos hacer o qué cosas no debemos hacer. Y pues hacer daño a nuestro prójimo es una de las cosas que no deberíamos ni siquiera pensar. Para eso el Señor dejó su ley en su palabra y pues todavía nosotros debemos acatar la ley del Señor. Muchas veces los cristianos somos juzgados por esos versículos que leemos en Mateo. Y somos juzgados porque ponemos por obra lo que Jesús nos está diciendo aquí. Y lo volvemos a leer en Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cualquiera que lee estos versículos dice, ¿cómo es posible que el Señor nos esté pidiendo que si alguien nos hiere en una mejilla, nosotros pongamos la otra? O que si alguien quiere quitarnos la túnica, no solamente le demos la túnica, sino que también le demos la capa. Porque, como les mencionaba antes, por nuestra naturaleza de pecado, nosotros tratamos siempre de pagar con la misma moneda que nos dan. Si nos hacen mal, tratamos de pagar con ese mismo mal o que la persona sufra lo que nosotros hemos sufrido. Y Jesús no nos está enviando a eso. Poner la otra mejilla significa perdonar la ofensa. Y como hijos de Dios, ese es nuestro deber, perdonar las ofensas. No podemos decir que somos hijos de Dios y creer que somos hijos de Dios y que el Señor va a hacer justicia por las cosas malas que nos hacen si estamos leyendo la palabra del Señor y Él nos está enviando a poner la otra mejilla. Muchas veces cometemos el error de pedirle al Señor justicia por lo malo que nos hacen
o creernos mucho porque somos hijos de Dios y sí realmente tenemos un valor inmerecido dentro de nosotros, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, valemos su sangre, pero necesitamos detenernos a conocer lo que Dios, lo que Jesús está demandando de nosotros. Y en este caso el Señor nos está hablando de poner la otra mejilla, de perdonar las ofensas. Si alguien nos ha dañado, nosotros debemos de perdonar. Y miren, no está diciéndonos perdónenlo si es bueno y cometió un error, a lo mejor en ignorancia o no se dio cuenta. Nos está diciendo, aunque sea mala la persona, ustedes deben de poner la otra mejilla. Entonces, necesitamos aprender del ejemplo de Jesús. Él puso la otra mejilla por nosotros. Él dio todo por nosotros. Él sigue perdonando nuestras ofensas. Y nosotros necesitamos perdonar las ofensas de los demás, porque cuando cargamos con el enojo, con el resentimiento, dejamos de avanzar. Tenemos un peso y una carga que el Señor no ha puesto sobre nuestros hombros. Jesús fue despojado de todo por pagar el precio por nosotros. Él no debía nada, Él era santo, Él era sin mancha y sin embargo fue a morir a una cruz, fue despojado de sus ropas, fueron echadas a suerte sus ropas por nosotros. Él cargó la cruz pesada por todos nosotros, la cruz que nosotros tendríamos que haber llevado, no la cargamos nosotros. Y Él no caminó una milla nada más por nosotros, ni dos. Él sigue caminando con cada uno de nosotros. Y Él nos dice, si alguien les pide que carguen algo una milla, ustedes caminen dos, porque Él ya lo hizo por nosotros. Una cosa que debemos recordar es que nunca nuestro Señor Jesucristo nos va a pedir algo que Él no haya hecho ya por nosotros. Si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. No porque seamos algo especial, sino porque Él nos ayuda a caminar, Él nos enseña a caminar y Él nos lleva hasta donde quiere que lleguemos. Entonces, dejemos a un lado la venganza, los pleitos, porque necesitamos caminar, necesitamos seguir a Jesús, necesitamos seguir su ejemplo. Si es necesario, pongamos la otra mejilla. Si es necesario, caminemos una milla extra. Si es necesario, demos la túnica y demos la capa. Si es necesario, hagámoslo. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa no es de aquí. Nuestra recompensa es eterna. No pensemos solamente en las cosas naturales, pensemos en las cosas espirituales. Dar la otra mejilla significa perdonar. Dar la túnica y dar la capa muchas veces significa vestir la desnudez de aquel que nos ha ofendido, de aquel que nos ha fallado, de aquel que nos ha menospreciado, de aquel que quizás ha pecado y nosotros conocemos el pecado por X o Y motivo. A lo mejor esa persona habló de lo que había hecho con nosotros y nosotros necesitamos cubrir su desnudez orando por esa persona. Muchas veces necesitamos llevar esa carga, interceder por otros, orar por otros, clamar por otros, pedir por otros. Necesitamos compartir la palabra y todas estas cosas nos van a volver cada vez más parecidos a Jesús. Nosotros tenemos un llamado y el llamado es a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente con nuestra boca, sino con nuestras acciones. Muchas veces la gente que nos hace mal espera que nosotros les hagamos mal, pero cuando ven que de nosotros solamente sale una oración, sale bendición, que nosotros colocamos la otra mejilla, entonces la gente se comienza a dar cuenta que no somos de este mundo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que lo que les debemos a ellos es amor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, aún sabiendo lo malo que somos, que nos seguimos equivocando y que seguimos pecando, Él sigue estando ahí para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no colocar la otra mejilla? ¿Quiénes somos nosotros para no dar la túnica, para no dar la capa? ¿Quiénes somos nosotros para no cargar una milla más para ayudar a alguien? ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada, pero en Cristo sí podemos hacer mucho.
en Cristo sí valemos. Así es que si tenemos la oportunidad de perdonar, si tenemos la oportunidad de ayudar aún a aquellos que nos han hecho daño, hagámoslo. No por nuestro nombre, porque no es nuestro nombre el que damos a conocer. Hagámoslo para dar a conocer el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga.